Hola, iba a decir que buenos días, pero como esto es una sesión grabada, puede ser cualquier hora del día. Así que, hola, buenas. Gracias por acompañarme en esta sesión llamada la triada definitiva: Azure AI Foundry, Microsoft Agent Framework y Copilot Studio. Os podéis imaginar de qué va a ir la historia, ¿no? Pero no nos adelantemos. Yo soy Daniel Córdoba, soy MVP de Business Applications, concretamente de Copilot Studio. Y bueno, quiero agradeceros a todos que estéis viendo este vídeo y espero que os resulte interesante todo lo que vamos a ver en esta sesión. Hoy quiero empezar poniendo sobre la mesa una realidad que a todos los que desarrollamos software o diseñamos arquitecturas estamos viendo en nuestro día a día. Durante los últimos años hemos asistido a una explosión de proyectos de inteligencia artificial generativa. Ha sido una etapa de adopción muy rápida, donde muchos equipos de desarrollo han levantado programas, microservicios, APIs intermedias para conectar sus aplicaciones con los modelos de lenguaje que estaban usando. Son soluciones que funcionan bien de forma aislada, pasan los test de integración y demuestran un valor inmediato para el negocio. Sin embargo, el panorama corporativo ha madurado y las exigencias han cambiado. Cuando escalamos estas soluciones y pasamos a desplegar múltiples productos de IA en entornos e industrias de alta regulación o simplemente en empresas ya con cierto tamaño, el enfoque de construir integraciones aisladas en cada backend empieza a fallar. ¿Cuál es la problemática real a la que se enfrentan hoy los departamentos de IT y arquitectura? No es que se estén exponiendo credenciales en el navegador web del usuario. El problema es la fragmentación y el descontrol en el plano de datos y de red. Actualmente nos encontramos con que diferentes aplicaciones de la empresa consumen los modelos de lenguaje de manera directa desde sus propios servidores. Cada equipo gestiona sus propias variables de entorno, sus políticas de reintentos y sus cuotas de consumo de tokens. Y lo más crítico de todo, sus propios flujos de datos hacia el proveedor de inteligencia artificial. Para un departamento de IT y seguridad de la información, este enfoque descentralizado es inviable a largo plazo. Si cada servicio de backend se conecta de forma independiente a los endpoints de inferencia, perdemos la capacidad de auditar de forma centralizada qué información confidencial está saliendo de la red corporativa. No tenemos un punto único donde aplicar políticas de prevención de pérdida de datos. No podemos monitorizar el coste unificado de los tokens de toda la organización y nos exponemos a que fallos de seguridad en un solo microservicio comprometan el acceso a los modelos comunes. Las ganas de entregar valor rápido al negocio muchas veces están ganando la batalla a la metodología y al gobierno que exige la infraestructura de una gran empresa. Por eso, si queremos construir sistemas de inteligencia artificial que sean escalables, eficientes en costes y, sobre todo, gobernables, tenemos que desacoplar las responsabilidades. Necesitamos un diseño donde la capa de infraestructura y seguridad esté completamente centralizada. La lógica transaccional de negocios se ejecute de forma robusta en el backend y el acceso a los canales de usuarios se gestione mediante interfaces estandarizadas. Microsoft soluciona este reto integrando 3 productos específicos dentro de su ecosistema: Azure AI Foundry, Microsoft Agent Framework y Copilot Studio. A lo largo de la sesión vamos a desgranar cómo configurar estos componentes y, lo más importante para lo que estamos aquí, cómo coserlos a nivel de código e infraestructura para que todo el tráfico de datos esté unificado, auditado y completamente protegido. Vamos a analizar cómo pasar de un ecosistema de IA fragmentado a una arquitectura corporativa gobernada. Así que, si os parece, empezamos a analizar el primer pilar: la centralización de modelos y el aislamiento de red con Azure AI Foundry. Pasemos al primer pilar fundamental de nuestra arquitectura: Azure AI Foundry.
Si tuviéramos que definir este producto desde la perspectiva de operaciones IT, diríamos que es el plano centralizado de control para toda la infraestructura de inteligencia artificial de la empresa. Como comentábamos al principio, el gran riesgo de permitir que cada backend de la casa consuma modelos de lenguaje por su cuenta es la fragmentación. Azure AI Foundry soluciona esto de raíz. En lugar de que cada equipo despliegue sus propias instancias de Azure OpenAI, por ejemplo, o levante servidores para modelos de código abierto, Foundry unifica todo en un hub de modelos corporativo. Desde esta consola, el equipo de arquitectura puede aprovisionar y publicar endpoints de inferencia estándar. Podemos desplegar los grandes modelos de OpenAI para tareas complejas de razonamiento, o podemos levantar la familia P3 o Llama para tareas automatizadas que requieran menor latencia y menor coste de computación. Pero lo importante no es solo lo que hay dentro del catálogo, sino cómo lo protegemos. Vamos a bajar al detalle de cómo se configura esto a nivel de red y seguridad en un entorno real de producción. El primer paso técnico es el aislamiento perimetral. Por defecto, las APIs de proveedores de inteligencia artificial son públicas y accesibles desde cualquier sitio si se tiene la clave. En nuestra arquitectura, lo primero que hacemos al configurar el espacio de trabajo de Azure AI Foundry es capar por completo el acceso público a Internet. Forzamos a que el hub de modelos viva dentro de la red corporativa, de la VPN corporativa, para que nuestros backends puedan comunicarse con él. Expondremos el servicio mediante private endpoints o hilos de private link. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Que para consumir el modelo, nuestro backend apuntará a una dirección IP interna y privada de nuestra propia red. El tráfico de datos de las consultas jamás viaja por Internet público ni se expone a interceptaciones. El segundo punto crítico es la gestión de accesos e identidades. Olvidaos de las típicas API key estáticas. Si un desarrollador guarda una clave maestra en un archivo de configuración de un microservicio y este archivo se filtra por error en un repositorio, tenemos una brecha de seguridad masiva. Con Azure AI Foundry, la autenticación es 100% nativa mediante Azure Entra ID. Este acceso se gestiona a través de identidades administradas, asignadas a los servidores que ejecutan nuestros aplicativos. Además, la plataforma va a utilizar el estándar de Entra Agent ID, lo que significa que el equipo de IT puede dar o revocar permisos específicos a un agente de software concreto mediante los roles RBAC de Azure, sabiendo exactamente qué servicio ha consumido qué volumen de tokens. El tercer elemento técnico diferenciador de Foundry es lo que llamamos el pipeline de seguridad inline. Cuando nuestro backend envía una petición de inferencia al modelo a través de la IP privada, el mensaje no llega directamente al LLM. Lo primero tiene que pasar por una serie de filtros obligatorios y configurables a nivel de plataforma, que actúan de forma síncrona. Primero se ejecutan los content filters. Estos filtros analizan el texto buscando categorías de riesgo, como podrían ser discursos de odio, de violencia o contenido sexual, graduadas en niveles de seguridad, bajo, medio o alto. Si la petición supera el umbral que ya hemos fijado para la empresa, la petición se bloquea inmediatamente y el modelo devuelve un código de estado de error controlado por el backend, antes siquiera de haber procesado el prompt. Segundo, activamos los prompt seals. Esto es ingeniería de seguridad pura orientada al LLM. El sistema analiza el texto, buscando patrones típicos de jailbreaks o inyecciones de código malicioso oculto que intenten alterar las directrices del sistema. En resumen, Azure AI Foundry nos da el entorno de confianza que exige el departamento de IT. Los modelos están aislados a nivel de red. El acceso está controlado por identidades centralizadas y cada token que entra y sale está monitorizado y filtrado. Bien, ahora que tenemos los cimientos de la infraestructura completamente blindados, la pregunta es, ¿dónde ponemos el código, la lógica de negocio y las integraciones con nuestros sistemas internos de la empresa? Pues para responder a esto, pasemos al siguiente punto para analizar el segundo pilar.
Microsoft Agent Framework. Una vez que el departamento de IT ha desplegado e instalado la infraestructura segura de modelos en Azure y Foundry, pasamos al segundo pilar de nuestra arquitectura, la capa de aplicación. Y aquí es donde entra en juego Microsoft Agent Framework. Para poner en contexto a los desarrolladores y arquitectos que estáis en la sesión, es importante entender de dónde venimos a nivel tecnológico. Tradicionalmente, cuando queríamos dotar a un backend de capacidades de inteligencia artificial, recurríamos a librerías de orquestación primitivas o a frameworks nacidos en el entorno de la ciencia de datos o el prototipado rápido. Muchos recordaréis las primeras versiones de Semantic Kernel o el enfoque puramente conversacional de AutoGen. Eran herramientas útiles para hacer pruebas de concepto, pero cuando intentabas meterlas en un pipeline de integración continua corporativa, te dabas cuenta de que faltaba madurez. El manejo del estado era complejo. No encajaban de forma limpia con los patrones de diseño empresarial de .NET y dependían de configuraciones fluidas basadas en texto difíciles de testear. Microsoft Agent Framework unifica y evoluciona estas tecnologías, proporcionando un modelo de programación robusto y maduro, integrado directamente en el stack de desarrollo corporativo más utilizado a nivel mundial, .NET y C#. Vamos a desgranar cómo funciona la arquitectura de este framework por dentro y por qué cambia las reglas del juego para un equipo de ingeniería de software. El primer pilar de este framework es la abstracción del modelo a través de interfaces estandarizadas. En lugar de acoplar nuestro código a un SDK específico de un proveedor, el framework se apoya en el espacio de nombres de Microsoft.extensions.ai. Esto nos da una interfaz común llamada eChatClient y nuestro código en C# solo habla con esa interfaz. Esto significa que si mañana decidimos que para una tarea concreta queremos cambiar el modelo de OpenAI que está en Foundry por un modelo Py3 local para reducir costes de computación, no tenemos que reescribir ni una sola línea de nuestra lógica de negocio, solo cambiamos la implementación concreta que inyectamos en el arranque de la aplicación. Sobre esta interfaz, el framework nos permite instanciar componentes de tipo AI Agent, dotándolos de un ciclo de vida controlado por el servidor de aplicaciones ASP.NET Core. El segundo gran reto que resuelve este framework en producción es el manejo del estado de la conversación. Como sabéis, las APIs de los modelos de los lenguajes son stateless, no recuerdan nada de la petición anterior. Para mantener el contexto de una charla, históricamente se reenviaba todo el historial de mensajes desde el navegador del usuario en cada llamada, lo que disparaba el consumo de ancho de banda y el coste de tokens, además de ser un fallo de privacidad. Microsoft Agent Framework soluciona esto introduciendo en el servidor la clase Agent Session. Cuando el usuario interactúa con la aplicación, el framework genera un identificador de sesión único. El historial completo del chat, las variables de contexto y los metadatos del agente no se guardan en el cliente web, se persisten de manera transparente y segura en una base de datos distribuida en el backend, típicamente Azure CosmoDB o SQL Server. El cliente solo envía el nuevo mensaje y el ID de sesión, y el backend se encarga de rehidratar el contexto antes de enviar la consulta procesada a los endpoints privados de Foundry. El tercer punto crítico, y el que considero más importante para los desarrolladores, es el mecanismo de function calling o ejecución de herramientas. Un modelo de lenguaje por sí solo no puede consultar nuestro software interno de contabilidad ni actualizar registros en un ERP. Necesita herramientas. Con este framework, dar herramientas a un agente no consiste en escribir texto plano esperando que el modelo lo entienda. Lo hacemos mediante código C# puro, fuertemente tipado y autodescriptivo. Creamos clases de servicios estándar y decoramos los métodos que queremos exponer con atributos de metadatos nativos, como AI Function. El framework lee por reflexión la firma del método, sus tipos de datos de entrada, como enteros, strings o clases complejas, y la descripción técnica que hayamos escrito.
Con esto genera de forma automática el esquema JSON que el modelo necesita. Cuando el agente de IA determina que para resolver la duda del usuario tiene que consultar a una base de datos interna, no inventa datos, detiene su ejecución en el servidor, emite una solicitud estructurada de llamada a la función y nuestro backend en .NET ejecuta el método en C# correspondiente de forma segura, aplicando las validaciones de negocio típicas de cualquier API tradicional antes de devolverte el resultado estructurado al modelo. Además, para flujos complejos de trabajo donde un único agente no es suficiente, el framework nos proporciona la clase Agent Workflow Builder. Con ella podemos modelar arquitecturas multiagentes basadas en estructuras de grafos dirigidos. Podemos definir que el agente A analice la petición, determine si requiere una operación de riesgo y enrute el flujo hacia el agente B, especializado en auditoría, implementando incluso pasos de aprobación humanas obligatorias, lo que se llama el Human in the Loop, antes de ejecutar acciones críticas en nuestros sistemas core. En definitiva, Microsoft Agent Framework nos permite tratar el desarrollo con IA como lo que realmente es: ingeniería de software de backend de primer nivel. Tenemos inyección de dependencias, tipado fuerte y un control absoluto sobre la persistencia y la capacidad de encapsular nuestras reglas de negocio en componentes aislados y testeables. Pero claro, un backend potente necesita una vía de comunicación con los usuarios. Necesitamos desplegar estos agentes allí donde los empleados o los clientes operan en su día a día. Para ver cómo conectamos esta lógica de código .NET con las aplicaciones de interfaz de usuario de forma segura, pasemos a analizar el tercer pilar en la siguiente diapositiva: Microsoft Copilot Studio. Llegados a este punto, con la infraestructura de red blindada en Azure y Foundry y la lógica transaccional estructurada en .NET, tenemos que abordar la pregunta de arquitectura que genera más confusión en los comités de diseño. ¿Dónde debe residir realmente la gente? La respuesta técnica es que dentro de la plataforma de Microsoft existen 3 formas distintas de crear agentes. Y el verdadero éxito no radica en elegir una sola, sino en entender cómo interactúan y coexisten. La primera es la que nos ofrece Microsoft Copilot Studio, orientada a un desarrollo ágil basado en low-code. Es fundamental desmitificar que el bajo código es solo para escenarios triviales. Copilot Studio actúa como un potente entorno de orquestación visual y capa de presentación. Nos permite diseñar agentes declarativos que gestionan de forma nativa la interfaz de usuario en canales como Teams o SharePoint, controlando el ciclo de vida del chat y resolviendo el single sign-on mediante el intercambio de tokens de Entra ID. Pero lo interesante para los arquitectos es su capacidad de extensión. Copilot Studio puede actuar como el orquestador principal e integrar conectores OpenAPI estándar, plugins conversacionales o incluso servidores remotos basados en el protocolo MCP para construir herramientas externas. Además, si el modelo base se queda corto, nos permite hacer un puente directo hacia los modelos avanzados o refinados que tengamos desplegados en Azure y Foundry. La segunda vía es el desarrollo de agentes directamente en el lado del servidor utilizando Azure AI Foundry Agent Service. Aquí el enfoque se desplaza hacia la automatización y la infraestructura administrada en la nube. Foundry nos permite instanciar Prom Agents, que son agentes declarativos que se ejecutan de forma persistente dentro de nuestro perímetro aislado de red virtual. Estos agentes consumen servicios nativos en la nube como Azure Search para la indexación semántica de datos, o lo que viene siendo un RAC, o un entorno aislado en el servidor para ejecutar código de análisis. Es el camino óptimo cuando la gente debe operar de forma centralizada, automatizada en un segundo plano o bajo el control directo de políticas de IT o Peer Review. La tercera vía es la que acabamos de analizar hace un momento, el desarrollo Pro-Code, puro con Microsoft Agent Framework sobre .NET. Esta es la opción obligatoria cuando la
cuando la flexibilidad de Copilot Studio o las herramientas gestionadas de Foundry tocan techo. Si el proceso de negocio requiere coordinar múltiples agentes mediante estructuras de gráficos dirigidos, inyección de dependencias, control absoluto de la persistencia de las sesiones y una validación algorítmica estricta en C# donde la IA no puede permitirse el lujo de improvisar, el agente debe programarse en el backend. ¿Y cómo se hilan y mezclan estas tres soluciones en una arquitectura corporativa real? Pues mediante un enfoque híbrido. No tenemos por qué forzar a que todo el sistema sea código puro o todo clics. Podemos diseñar una solución donde el punto de entrada para el usuario sea, por ejemplo, un agente de Copilot Studio. Se ha hecho o realizado en Copilot Studio, porque nos va a ahorrar semanas de desarrollo maquetando componentes web, gestionando WebSockets en Teams, etc. Este agente visual puede resolver de manera autónoma las peticiones cotidianas del empleado, como consultar la base de conocimiento interna. Sin embargo, en el momento en el que el usuario solicita una acción crítica, como ejecutar una transferencia, modificar un registro en el CRM o lanzar un pipeline de análisis de riesgo, Copilot Studio no intenta resolverlo mediante el lenguaje natural, simplemente levanta una acción, delega la ejecución haciendo una llamada HTTP segura hacia nuestra web API de backend, controlada por Microsoft Agent Framework, la cual, a su vez, consume la inferencia del modelo securizado en Azure AI Foundry. De este modo, logramos el equilibrio perfecto. Negocio obtiene interfaces conversacionales en tiempo récord y el equipo de ingeniería de software se centra 100% en escribir el código transaccional limpio, mantenible y fuertemente tipado en el backend. Ahora que entendemos las tres formas de crear agentes y cómo pueden coexistir, la pregunta clave es: ¿cómo se cosen técnicamente? ¿Qué código y qué protocolos de comunicación necesitamos implementar en .NET para comunicar la interfaz de usuario con nuestro backend y nuestros modelos? Pasemos al siguiente punto para analizar el hilado técnico del sistema. Una vez que tenemos claras las tres herramientas y el rol de cada una, llegamos al punto clave de la sesión: cómo se engranan entre sí, cómo conseguimos que la pantalla visual que ve el usuario, nuestro código del servidor y la seguridad de la nube se comuniquen sin añadir fricción ni agujeros de seguridad. Para los que programáis, la costura de esta arquitectura se realiza en la inicialización del backend, concretamente en el archivo program de ASP.NET Core. Para los que tenéis un perfil más de gestión o de sistemas, pensad en este archivo como el manual de instrucciones donde le decimos a nuestra aplicación qué componentes tiene permitidos usar y bajo qué reglas. Vamos a analizar un poco técnicamente cómo fluyen los datos y la seguridad a través de tres pasos de configuración. El primer paso es el acceso a los modelos de lenguaje sin contraseña. En lugar de inicializar un cliente rígido o hardcodeado para un único proveedor, el ecosistema nos proporciona una interfaz unificada llamada iChat Client. Al registrar este componente en el arranque de la aplicación, le pasamos la dirección IP privada de nuestro entorno de Azure AI Foundry. Para autenticarnos, en lugar de guardar una API key estática en un fichero de configuración, utilizamos la identidad de la propia infraestructura a través de Azure Entra ID. El servidor se identifica ante la nube de forma transparente mediante su propia identidad administrada, garantizando un canal de comunicación privado donde es imposible que las credenciales se filtren en un repositorio. El segundo paso es la rehidratación del estado de la conversación. Como sabéis, las APIs de los modelos de IA son stateless, es decir, no tienen memoria entre una pregunta y la siguiente. Para mantener el hilo de una charla en producción, Microsoft Agent Framework introduce la clase Agent Session. Cuando el usuario envía un mensaje, el framework captura un identificador único de sesión. El historial de mensajes anteriores no se almacena en el navegador del usuario ni se reenvía por completo en cada llamada. Se guarda y se recupera de forma automática en una base de datos persistente controlada por el servidor, como por ejemplo podría ser, como hemos comentado antes, Azure Cosmos DB. El tercer paso es el desacoplamiento entre el frontal y el backend.
Para que Copilot Studio pueda comunicarse con nuestra lógica de .NET de forma estandarizada, el framework expone adaptadores de protocolo integrados. Por un lado, soporta el protocolo Agent-to-Agent, que permite que nuestro código en C# se exponga como un servicio web descubrible y consumible por otros agentes del ecosistema. Por otro lado, implementa la compatibilidad con el estándar AGUI, lo que nos permite habilitar flujos de respuesta en tiempo real mediante streaming. Mientras nuestro código de backend sigue procesando reglas de negocio o consultando las bases de datos internas, el servidor va enviando fragmentos parciales de la respuesta en formato JSON hacia la interfaz de usuario. Esto permite que el empleado vea cómo se van pintando los datos o cómo aparecen tarjetas interactivas en su pantalla de Teams, al instante, sin esperas y de forma totalmente fluida. En resumen, la inyección de dependencias de .NET nos permite estructurar una solución limpia. El diseño visual se queda en Copilot Studio. La infraestructura y los filtros de seguridad se quedan en Azure y Foundry. Y el control absoluto del flujo y los datos se gobierna desde nuestro control de código, desde nuestro código de backend. Para terminar de encajar todas las piezas, vamos a hacer el ejercicio más importante de la sesión. Seguir el viaje completo de una petición real por dentro de nuestro sistema. Vamos a ver cómo interactúan los tres productos que hemos analizado ante un escenario de negocio de alta seguridad. Imaginad que un gestor de cuentas de nuestra empresa está trabajando en su portal habitual de SharePoint o en Microsoft Teams y necesita auditar los movimientos sospechosos de un cliente corporativo. El usuario no abre una aplicación externa. En el mismo chat donde trabaja escribe: ¿puedes revisar si hay transacciones anómalas de alto valor en esta cuenta corriente durante los últimos 15 días? Vamos a ver qué ocurre paso a paso de forma interna. El primer paso lo da Copilot Studio, que recoge la petición del usuario. Al estar integrado en Microsoft 365, el sistema detecta de forma automática quién es el empleado gracias al Single Sign-On. Copilot Studio genera un token de seguridad firmado que certifica la identidad del usuario y sus permisos y envía una petición a nuestro servidor mediante una llamada HTTP segura, adjuntando ese token en las cabeceras de comunicación. Todo eso, lo bueno que tiene es que lo hace por detrás del propio Copilot Studio. Tú te olvidas absolutamente todo. Para ti es transparente. Aquí entramos en el segundo paso, donde nuestro backend, desarrollado en .NET con Microsoft Agent Framework, recibe la llamada. Lo primero que hace nuestro código es interceptar ese token para validar que la petición viene de un usuario autorizado. Acto seguido, el framework crea una sesión única en el servidor y recupera todo el contexto y el historial previo de ese chat que teníamos guardado en nuestra base de datos interna. Recordad, antes hemos comentado que podía ser perfectamente Azure CosmoDB o SQL Server. El usuario no ha tenido que reenviar nada. El servidor ha reconstruido toda la conversación. En el tercer paso, nuestro agente de .NET necesita que el modelo de lenguaje procese el texto. Así que hace una llamada utilizando la interfaz y chat client. Esta petición viaja por nuestra red privada hacia Azure y Foundry. Antes de que el mensaje toque el modelo físico, o sea, el LLM, se activa la directiva de seguridad que configuramos en la nube. Los filtros de contenido comprueban que no haya un lenguaje inapropiado y los prompt shields analizan que el texto, para certificar que el usuario no está intentando saltarse las normas del sistema financiero. Si la comprobación es positiva, el modelo lee la petición, razona y determina que necesita datos reales de la empresa. El modelo responde a nuestro backend emitiendo una solicitud estructurada de llamada a función. Le dice a nuestro código: necesito ejecutar la función para recuperar transacciones y los parámetros son este ID de cuenta y este límite de 15 días. Llegamos al cuarto paso. El framework en .NET captura esa solicitud del modelo y se prepara para ejecutar nuestra función nativa en C#. Pero antes de consultar nada, nuestro código hace una comprobación crucial. Revisa el token original del usuario que venía desde Teams
y valida si ese empleado en concreto tiene permisos de lectura para ver los datos de esa cuenta bancaria específica. Ojo, esto es importantísimo. Ya no es solo fuga de datos hacia el exterior, es que también a veces hay que proteger quién puede ver qué dentro de nuestra propia organización. Si la validación es correcta, nuestro código ataca la base de datos SQL interna mediante una consulta parametrizada segura, garantizando que el modelo de IA nunca acceda directamente a los datos core. El quinto y último paso, nuestro backend recibe los registros reales de la base de datos y se los envía al modelo para que redacte el informe final de forma precisa, es decir, basada estrictamente en datos reales y sin alucinaciones. Para que el usuario no espere con la pantalla congelada, el backend utiliza el protocolo AGUI para enviar la respuesta por streaming en tiempo real. El gestor va viendo en Teams cómo aparece el informe palabra por palabra, mientras que el sistema envía de forma paralela las trazas a la telemetría, o sea, las trazas de telemetría mediante OpenTelemetry a Azure Monitor, para que el equipo de IT pueda auditar cada paso de la operación. Como habéis podido comprobar, este diseño defensivo por capa nos permite cumplir de forma estricta con los objetivos de la sesión. Negocio obtiene la agilidad de una interfaz conversacional multicanal que se despliega en tiempo récord, pero la ingeniería de software y el departamento de IT mantienen el control absoluto sobre la red, la identidad, las reglas de acceso y la seguridad de los datos. Bueno, espero que os haya parecido interesante todo este tostón, el cómo hemos hilado los tres productos interesantes de Microsoft dentro del mundo de IA, la triada de la IA, Copilot Studio, Foundry y Agent Framework. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, podéis buscarme por mi LinkedIn, mis canales de YouTube, mi web. Es fácil encontrarme por internet. Muchas gracias y espero que os haya gustado.